partir de este momento, al inicio de la grabación, indicas tu nombre completo, tu RUT y comienzas. Buenos días, mi nombre es Lidia Casas Becerra, soy directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales. Mi RUT es 7.362.308-1. En este acto yo vengo a presentar una propuesta, o más bien comentarios y propuestas respecto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica del anteproyecto. El propósito de esta presentación es recomendar algunos cambios para fortalecer la disposición sobre el derecho a la vida e integridad física y psíquica. En términos generales, me parece que está muy bien. Sin embargo, lo que recomendamos desde el Centro de Derechos Humanos es un fortalecimiento de la misma. En este sentido, lo que queremos hacer es agregar desde una perspectiva, desde los derechos humanos, una protección más amplia sobre, por ejemplo, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, compatibilizando de esta manera el texto constitucional con tratados internacionales de derechos humanos y los estándares mismos del sistema de protección internacional. Sobre el derecho a la vida, el actual texto, tal como yo señalé, en el artículo 16, en sus primeros dos incisos, es muy claro. Y, como señalamos, buscamos fortalecer, incorporando ciertas materias sobre el rol del Estado sobre la protección al derecho a la vida. En este sentido, lo que buscamos es recomendar la incorporación sobre la protección a vivir una vida libre de violencia. Prohibir también la aplicación de todo tipo de apremios, incluyendo los malos tratos, incorporando expresamente que ésta pueda provenir tanto de agentes del Estado como de particulares. En lo específico, el derecho a la vida, lo que nosotros buscamos es recomendar la incorporación al actual texto, la protección a vivir a una vida libre de violencia. Los argumentos que están detrás de nuestra propuesta, primero, es que la violencia de género en todas sus dimensiones es una manifestación de discriminación y muchas veces ella está acompañada o tiene un elemento de base que es el odio. Constituye por lo mismo una violación a la dignidad de las personas y el igual valor de todas las personas en este sentido. Y una de las cuestiones más importantes en una sociedad democrática es que socava claramente la convivencia social. Ahora, respecto a la vida libre de violencia, yo quiero señalar que el derecho a la vida, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, ha sido muy claro. Uno lo puede advertir cuando está hablando especialmente sobre violencia de género, que ella está tratada en diversos instrumentos, además de las observaciones y recomendaciones generales desde los distintos órganos de tratado. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, en su observación general 928, que dice relación específicamente sobre la igualdad de mujeres y hombres bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la observación general que ha desarrollado precisamente el Comité sobre el Derecho a la Vida en 2017, el Comité de Derechos del Niño también tiene aspectos fundamentales sobre lo mismo y en relación con el derecho a la salud y la integridad, el Comité de la CEDAW, que en su recomendación general 35 va desarrollando todos aquellos estándares que dicen relación con la protección a vivir una vida libre de violencia. Ahora, creo que es importante resaltar que hay decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Comité de la CEDAW, por ejemplo, y el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, para efectos del sistema regional y la importancia que tiene el sistema regional en la incorporación expresa de que algunas de sus decisiones son absolutamente vinculantes y ejecutables en el caso chileno, uno tiene que citar al menos 3 situaciones de la Comisión Interamericana. María de Peña versus Brasil del año 2001, Jessica Lenahan contra Estados Unidos en el año 2011 y Mamerita Mestanza versus Perú del año 2003. Estas 3 primeras son informes donde claramente la Comisión Interamericana establece la responsabilidad de sus estados frente a la violencia que proviene de particulares y por eso la importancia de explicitar claramente el rol del Estado frente a esto. Luego también tenemos decisiones de la Corte Interamericana en el caso Guzmán Albarracín versus Ecuador del año 2020 y muy importantemente el caso de Vicky Hernández versus Honduras del año 2021 y que va a mostrar la diversidad de los contextos en que se produce la violencia en contra de distintas personas, especialmente los más vulnerables.
En segundo término, quiero plantear sobre el alcance de los sujetos obligados, de alguna manera ya lo señalé. El derecho internacional de los derechos humanos responsabiliza al Estado por las actuaciones de los privados y dado la omisión que éste tiene frente a la actuación de protección y garantía. La decisión base sobre la cual descansa toda esta doctrina del derecho internacional y que se ha reiterado en los distintos casos ante la Corte Interamericana es la situación de Velázquez Rodríguez versus Honduras del año 88, en donde el señor Velázquez Rodríguez y otros desaparecen en manos de paramilitares y el Estado de Honduras es responsable por su omisión. Ahora, uno tiene que asegurar, digamos, entender que la provisión de aplicación de todo tipo de premios, incluyendo malos tratos, debe expresarse no solamente de parte de agentes del Estado, sino también de particulares. ¿Por qué? Porque la vulneración de estos derechos se puede producir en muy diversos contextos, no solamente por los funcionarios públicos, como ya he señalado, sino que también por particulares, en el ámbito sanitario, el trato degradante, en el ámbito educacional y laboral. Y por último, quiero referirme sobre el derecho a la vida, que ya va terminando mi tiempo. Me queda bastante tiempo. He ido desarrollando las ideas con mucha claridad sobre el derecho a una vida digna. Si nosotros entendemos que los derechos son indivisibles, están completamente interrelacionados unos con otros, yo no puedo considerar que el derecho a la vida está simplemente como una mera privación del derecho a la vida, como suele suceder. En este sentido, el derecho a la vida cobra una especial relación con algunos derechos económicos, sociales y culturales. Y yo no puedo pensar que el derecho a la vida es solamente la mera existencia, sino la realización de condiciones básicas para llevarla a cabo. Una de ellas claramente es el derecho a la alimentación. ¿Cómo podría una persona vivir dignamente si carece de alimento? El derecho al vestido y la vivienda. Y un elemento fundamental que debe estar contemplado, digamos, en esta interrelación de derechos es el derecho al agua. Son cuestiones que el derecho internacional de los derechos humanos ha venido claramente desarrollando para dar una idea muy clara sobre lo que implica el derecho a la vida. En este sentido, yo también quisiera incorporar el derecho a no morir por causas evitables y prevenibles. Por ejemplo, la muerte materna, las morbilidades y muertes maternas son causas normalmente que son previsibles y evitables. Y desde el punto de vista que no es solamente una obligación de hacer, sino que también la responsabilidad por el no hacer de parte del Estado. Por último, y teniendo ya 2 minutos para terminar mi presentación, nuestra propuesta de articulado, tal como yo señalé, está pensada en un sentido de fortalecer el actual artículo 16. En primer término, vamos a mantener exactamente tal cual como está el enunciado, la Constitución asegura a todas las personas. El número 1, el derecho a la vida, y se prohíbe la pena de muerte. En segundo lugar, que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. En tercer lugar, el derecho a la integridad personal, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica, tal como ya está establecido, que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y provenga esta de agentes estatales o particulares. Y por último, en estos primeros incisos, el Estado asegurará las condiciones para vivir dignamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Agradezco la presencia y participación de Lidia Casas en este acto que contribuye al desarrollo de una nueva constitución, y doy término a esta audiencia. Muchas gracias.